viajar dentro de la ciudad, fuera del país, y eso causó un efecto muy debilitador en cualquier tipo de movimiento o transporte de pacientes, ya sea para los trabajadores de la salud y para los ciudadanos en general. Como resultado de estas medidas de confinamiento, el acceso a la atención de la salud era extremadamente limitada, especialmente en una ciudad con Karachi, donde tenemos más de 20 millones de personas. Los servicios ambulatorios, los procedimientos quirúrgicos selectivos y los procedimientos de diagnóstico en los establecimientos terciarios en todo Karachi fueron cerrados, lo que el resultado de este confinamiento y el cierre de hospitales y las actividades, básicamente tuvo un impacto muy negativo en nuestras actividades del programa. Las actividades fueron interrumpidas por completo, nuestros trabajadores no podían movilizarse y no éramos capaces de trabajar de manera rutinaria. Y los pacientes no podían movilizarse de manera rutinaria y esto dio como resultado, como pueden ver, en disminuciones significativas en las notificaciones de casos de TB. En este momento, nosotros teníamos que empezar a pensar y nosotros tuvimos que darle un giro a los recursos existentes de la estrategia 0TB y decidimos integrarlas en las actividades de COVID-19 como parte de nuestros servicios de TB para poder salir y hacer tamizaje y prueba de enfermedad de manera integrada en diferentes áreas y entornos. ¿Cómo fue que lo hicimos? Bueno, nosotros utilizamos a trabajadores de salud en tuberculosis capacitados y los capacitamos en la realización de pruebas de COVID-19. Utilizamos vans o camionetas móviles de rayos X y voy a hablar sobre esto más adelante. Aprovechamos el uso del software de inteligencia artificial para realizar tamizaje dual para tuberculosis y COVID. También utilizamos las asociaciones existentes para brindar apoyo y ofrecer apoyo a fin de ejecutar estas actividades. Y nosotros volvimos a trabajar en estas herramientas de recolección de datos para poder integrar el tamizaje de COVID-19 a las estrategias de TB que ya utilizábamos. Como parte de estas actividades integradas, lo primero que hicimos fue rediseñamos el algoritmo ligeramente y nosotros creamos un algoritmo integrado de TB y COVID, considerando el traslape de síntomas entre TB y COVID. Lo que nosotros decidimos hacer fue utilizar tamizaje de síntomas verbales y otros para poder identificar casos presuntivos o aquellos que requerían mayor investigación para tuberculosis y o COVID. Entonces, los trabajos de la salud fueron capacitados para realizar el tamizaje de síntomas verbales para tuberculosis y también para COVID-19. También identificaron cualquier exposición que pudiesen tener al COVID-19. Las personas luego eran enviadas para una radiografía de tórax que tenía un software integrado de inteligencia artificial que brindaba puntajes o puntuaciones tanto para TB como para COVID e identificaba a aquellas personas que quizás estaban en mayor sospecha de tener cualquiera de estas dos afecciones. Estas personas que fueron identificadas como sintomáticas o como tenían radiografías de pecho que sugerían TB o COVID, se les pedía que enviaran muestras de esputo para la prueba de GeneXpert para TB, mientras que aquellos que eran sospechosos de COVID tenían que enviar. Y lo que hicimos es que capacitamos a nuestros trabajadores de salud para que recolectasen hisopados nasofaringios para la detección del COVID-19. Con el uso de este algoritmo y nuestros servicios existentes, utilizamos 12 de nuestras vans de radiografías móviles para brindar cobertura y tamizaje integrado en toda la ciudad de Karachi. Y esto lo hicimos en varios entornos, como les mencioné, trabajamos con hospitales, desarrollamos centros de salud comunitarios, trabajamos en estos centros en todas las ciudades, como pueden ver en el mapa. En los hospitales, nuestros equipos fueron capacitados para brindar apoyo a pruebas de COVID-19 a nivel crítico, a salas de emergencia de los hospitales públicos y privados. Como saben, muchos de los hospitales fueron cerrados, como mencioné anteriormente. Por lo tanto, los equipos fueron capacitados para brindar triaje afuera de las salas de emergencia y esto ayudó
a manejar la alta afluencia de pacientes que llegaban a estos lugares. También permitió el acceso a las personas para poder continuar con la búsqueda de casos de TB, que era algo muy requerido en ese momento también. En otros entornos, utilizamos nuestras vans de rayos X móvil, que fueron y las utilizamos para realizar tamizaje y pruebas en diferentes ubicaciones. Estos lugares se hacían a través de una prestación de servicios de tipo drive-thru para la prueba y tamizaje de COVID-19. También teníamos un lugar ambulatorio donde las personas llegaban y se les hacía el tamizaje. Estos sitios fijos fueron desarrollados en toda la ciudad y básicamente estaban destinados a brindar acceso a las personas cerca a su hogar, y también permitía protocolos de control de infecciones estrictos que fueran cumplidos, porque eso era algo muy importante en ese momento. También trabajamos con los gobiernos distritales para establecer campamentos comunitarios para permitir el rastreo de contactos y el tamizaje de trabajadores de salud esenciales, tanto para TB como COVID, en toda la ciudad. Al hacer todo esto, fuimos muy estrictos con los protocolos de control de infecciones y la seguridad de los pacientes. Puesto que no se conocía mucho de esta enfermedad en ese momento, nosotros seguimos un enfoque bastante básico para desinfectar nuestras vans y nuestros equipos, que incluía 3 fases. Fase número 1 era antes de las operaciones de campo, durante las operaciones de campo, y la tercera después de las operaciones de campo. Todas las superficies eran limpiadas, éramos muy estrictos con el uso del material. Durante nuestras actividades de tamizaje nos aseguramos de que todas las superficies y los equipos fuesen limpiados entre cada persona o paciente que era atendido, y había un sistema también un sistema de limpieza establecido después de realizar nuestras actividades también. Los pacientes identificados durante esta época recibieron apoyo en salud mental. Nosotros establecimos una línea de ayuda en consejería en salud mental, y esta línea de ayuda brindaba apoyo proactivo a pacientes que salían positivos para TB y especialmente para COVID. Lo que hacía esta línea telefónica de ayuda es que colocábamos consejeros capacitados que brindaban apoyo, controles de salud, lineamientos sobre aislamiento y adherencia al aislamiento, y ayudaron a lidiar con cualquier tipo de temor o ansiedad que pudiese estar experimentando la persona relacionada con COVID. Nuestros consejeros llevaron a cabo más de 42,000 sesiones de consejería durante esta época. Obviamente necesitábamos un equipo muy activo y empoderado durante esta época. Un área clave en la que nos enfocamos fue garantizar que nuestros equipos estuviesen protegidos y empoderados, porque estaban funcionados como trabajadores de primera línea. Ellos mismos estaban muy ansiosos y preocupados por lo que estaban haciendo y lo que eso implicaba. Así que brindamos apoyo en términos de tamizaje rutinario de COVID-19 para nuestros empleados. También brindamos equipo de protección personal seguro a todo nuestro personal. Había mucha planificación de contingencia y se crearon grupos de WhatsApp para monitorear, para diseminar información y para brindar apoyo al personal. Nosotros les conseguimos autorización de viaje para facilitar su movilización durante la cuarentena. También diseñamos sesiones de terapia de grupo y consejería del personal en línea y capacitaciones sobre cómo manejar el estigma del COVID-19, tanto a nivel personal como profesional. Algo que va de la mano con esta detección y tamizaje de casos es la atención de los pacientes. Así que lo que nosotros hicimos es que le cambiamos el propósito de la infraestructura actual que tenemos para brindar atención tanto para COVID como para TB. Hicimos arreglos temporales en nuestro entorno privado ambulatorio para los ingresos diarios de pacientes que requerían atención. También rediseñamos nuestro laboratorio de TB para poder manejar el alto volumen de pruebas que llegaban, y apoyamos al gobierno. Nuestro modelo era un modelo de cambio de tareas. Nosotros capacitamos a los trabajadores de salud en toma de hisopados nasofaringios, permitimos que hubiese mayor acceso en toda la ciudad y pudimos entregar más.
También trabajamos en la continuación de los servicios de tratamiento de la TB durante esta pandemia. Los pacientes con tuberculosis multidrogo resistente fueron evaluados como aquellos pacientes de BMDR evaluados como de bajo riesgo fueron manejados a través de la telemedicina. Nosotros garantizamos la entrega de medicamentos a domicilio y apoyo para lo que es la terapia preventiva. También permitimos la disponibilidad en el lugar de médicos especialistas en tuberculosis pediátrica para permitir el seguimiento. Utilizamos la telesalud para hacer tamizaje de contactos domiciliarios para TB y COVID. Y tuvimos una tasa de respuesta de pacientes de 76% durante el brote y el confinamiento. Con todo esto que establecimos, lo vimos en 6 distritos y vimos que nuestra notificación de casos de TB, con el inicio de estas actividades y con los servicios integrados, nuevamente hubo un incremento y cumplimos cerca de 80% de la notificación de casos de TB esperada en estos distritos. Para la notificación de casos de TB pediátrica, excedimos la notificación esperada de casos de TB para estos trimestres. Por lo tanto, cuando implementamos este sistema, yo sé que hubo muchas lecciones aprendidas que tuvimos y fue un momento bastante importante para nosotros, pero trajo a la luz muchas cosas que aprendimos como resultado de todo ello. Nos dimos cuenta que cosas como el uso de la tecnología, como inteligencia artificial, realmente es integral y el uso de herramientas digitales son integrales para crear este tipo de programas. Los países, especialmente los entornos de bajos recursos y medianos recursos, tienen que pensar en soluciones más creativas y tienen que pensar en maneras de aprovechar los recursos existentes para poder brindar una respuesta oportuna. Es esencial tener una buena participación y apoyo de las partes interesadas y saber qué es lo que requieren estas partes interesadas involucradas para poder brindar este apoyo. Hay una gran necesidad de crear un sistema más resiliente y descentralizado para el tratamiento de la tuberculosis. Y es a través de estas lecciones aprendidas y muchas más que pudimos ejecutar este sistema de manera efectiva. Voy a detenerme aquí. Muchas gracias, Rabia. Ha sido fue una excelente presentación. Por favor, para los miembros del público pueden utilizar la función de preguntas y respuestas y una vez que termine Daniela con su presentación, trataremos de responderla. A continuación tenemos a Daniela Puma Abarca. Daniela es una enfermedad registrada con la Universidad Peruana Cayetano Heredia en el Perú. Ella tiene una maestría en investigación clínica de la Universidad Autónoma de Barcelona en España. Ella ha trabajado en salud pública por 10 años, los últimos 3 años implementando múltiples proyectos de TB bastante complejos. Actualmente está liderando proyectos para una iniciativa de búsqueda activa de casos para TB en Lima. Ella coordina con todos los niveles de las autoridades de salud pública y con partes interesadas de la comunidad clave para promover la implementación del tamizaje de tuberculosis en el Perú. Daniela, tienes la palabra. Gracias. Por favor, acercarse al micrófono. Gracias. Buenos días. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si se puede ver, por favor? I can see it. I can see the screen. Yep. Sí, podemos ver la pantalla. Gracias. Gracias. Bueno, una de las primeras preguntas que nos realizamos durante la pandemia es ¿por qué solo buscar en la comunidad COVID y no tuberculosis si la sintomatología era muy parecida? Porque una persona con tos que persistía en tos y después de pasado el periodo, un mes continúa con tos, ¿por qué no se le podía realizar un descarte de tuberculosis? ¿Por qué nuestros equipos de respuesta rápida solo iban a los domicilios a buscar COVID y no tuberculosis? Y con esto quiero llevar a la reflexión de que tratamos de alguna manera de hacer el tamizaje de ambas enfermedades.
Para mí es un gusto poder presentarles la información que les traigo hoy a continuación, que es una pequeña parte solo de las actividades que realizamos, donde integramos el tamizaje de tuberculosis y COVID en la ciudad de Lima, ¿no? Perú, como saben, es un país que se ubica en América del Sur, tiene una población de 32,000 personas, y bueno, la tasa de incidencia de tuberculosis es de 116 por 10,000 personas, ¿no? Es uno de los países que tiene alta carga de tuberculosis aquí en América, y es el segundo país con más casos de tuberculosis multidrogoresistente. Durante el primer año nosotros, bueno, comenzamos a realizar las actividades de búsqueda activa de tuberculosis en el año 2019, ¿no? En la parte de Lima, en 3 distritos de Lima, como pueden ver aquí en este mapa. Esto es Lima, ciudad, la capital, y iniciamos solo en 3 distritos durante el primer año, donde realizamos búsqueda activa de tuberculosis, ¿no? Estos 3 distritos, bueno, los nombres son Caraballo, Pomas e Independencia, y es donde teníamos ahí centradas las actividades de búsqueda activa. Estas actividades se realizaban a través de 2 unidades móviles, donde teníamos equipado máquina de radiografía, de rayos X, de manera digital, donde también teníamos un software, el cual nos ayudaba a tamizar a las personas que se acercaban a esas unidades móviles, que como pueden ver, esas fotos eran antes de pandemia. Teníamos horarios de atenciones muy amplios. De los 30 días que puede tener un mes, atendíamos 28. Nuestros horarios de atención eran de 7 de la mañana a 7 de la noche. Atendíamos fines de semana, feriados, y eso nos permitía atender en cada unidad como mínimo 120 personas, hasta 200 personas por cada unidad móvil. Entonces teníamos bastante acogida, y en el año 2020, en febrero, cumplíamos nuestro primer año, ¿no? Días después nos llegó la información y el pedido a través del gobierno de paralizar todas las actividades para llegar a tratar de controlar esta pandemia que estaba emergiendo. Y bueno, tuvimos la noticia, como les mencionaba, en febrero de el confinamiento que se llevaba en China, que en verdad creo que todos de alguna manera subestimamos y pensamos que solo iba a quedar en China, que estaba muy lejos de Perú, que era casi imposible que pueda llegar, y mientras estaban en China en confinamiento, nosotros seguimos con las actividades aquí, hasta que en quincena de marzo del año 2020 se llegó al confinamiento en Lima, ¿no? Y ese confinamiento en Lima nos obligó a paralizar actividades de tuberculosis, debido a que, bueno, no podíamos nosotros salir si no era para hacer actividades en COVID, y tampoco teníamos personas para poder tamizar, porque todos estaban en sus viviendas. Entonces tuvimos que parar desde febrero hasta alrededor de junio, unos meses que nos permitieron un poco ver qué cosas teníamos que mejorar, adaptar quizás algunos planes, ¿no?, de control de infecciones que ya teníamos por TV, pero fortalecerlos, ¿no? Y en junio es donde nosotros tomamos la decisión de poder volver a nuestras actividades. Conocíamos quizás un poco más a este enemigo que no lo podíamos ver, tal y cual como la tuberculosis, y comenzamos a ver cómo nos adaptamos. Una de las primeras medidas fue tamizar en lugares más amplios. Si ustedes ven las fotos anteriores, y bueno, permito retroceder, eran lugares un poco más, si bien es cierto, eran al aire libre, pero eran a veces algunas calles un poco más angostas, que no permitían quizás un espacio suficiente
para que las personas puedan estar. En lo que se tomó la decisión era buscar lugares amplios, como estadios, por ejemplo. Y como les mencionaba, nosotros trabajamos en un distrito que se llama Caraballo. En ese distrito, por el Ministerio de Salud, se incorporó un hospital itinerante, un hospital de campaña. Este hospital de campaña funcionó, hasta la fecha sigue funcionando, y bueno, se inauguró para atender personas con diagnósticos diferentes a COVID, inicialmente, ¿no? Pero luego, bueno, prácticamente el tema no COVID pasó a un segundo lado y lo que se atendían eran personas que llegaban con algún tipo de sintomatología. Y fue ahí donde nosotros comenzamos nuestros tamizajes, ¿no? Adecuando un plan de infecciones, como les mencionaba, muy parecido al que presentó Rabia, porque en base a ello nosotros también elaboramos y reforzamos las actividades que teníamos aquí. Siempre con Pakistán tenemos bastante apoyo y agradeciendo también eso al equipo de Pakistán. Tratamos de mejorar este tipo de control de infecciones y también la ventilación dentro de la unidad. Incorporamos EPPs, el distanciamiento en las personas, entre persona y persona, como pueden ver en esta foto, ¿no? Todos con la mascarilla o el respirador, en el caso hubiera, estaban escasos en estos momentos, pero tratábamos de que nuestro personal y al menos las personas que asistan tengan algún tipo de protección. Y fue así como comenzamos nuestros tamizajes. Esa es un poco la curva que tuvimos por COVID en Perú. Entonces, nosotros hemos tenido 3 olas, como pueden ver. La primera ola entre mayo hasta septiembre, ¿no? Octubre ya había disminuido. Una segunda ola que comenzó luego de fiestas del 2020 y que nos trajo un mayor número de fallecidos, que duró bastante, fue bastante amplio las olas, y bueno, una tercera ola ya prácticamente post vacuna, ¿no? Donde hemos tenido ahora último a inicios de año. Nosotros nos ubicamos en esta parte de la ola, ¿no? Donde no había disminuido del todo la primera ola, pero estaban disminuyendo algo los casos, entonces aprovechamos esa oportunidad para poder luego salir a hacer esas actividades de TV, que es una de las cuales les voy a presentar. Nosotros usamos este algoritmo diagnóstico ya teniendo la experiencia del uso de la inteligencia artificial, y lo que se realizó fueron, bueno, estas radiografías, ¿no? Que se leían a través de inteligencia artificial, el CAT4TV y también el CAT4COVID, que nos dieron la oportunidad, en este caso DELF, nos dio la oportunidad de poder usar esta lectura automatizada para COVID sin ningún costo adicional, que también agradecemos la oportunidad que nos dieron. En cuanto a lo que es el CAT4TV, nosotros tenemos un punto de corte que es de 50. Entonces, en el caso que las radiografías tengan un punto tengan un score mayor a 50, que es el que nosotros usamos incluso antes de pandemia, se llevaba al laboratorio de socios de salud. Nosotros contamos con nuestro propio laboratorio para hacer el expert, ¿no? El expert ultra. En el caso tengamos un CAT4COVID mayor a 50, usamos el mismo patrón, el mismo punto de corte y el score que nos emite este software. Usábamos los test de anticuerpos para SARS-CoV-2. Inicialmente en nuestro país solo contaba con test de anticuerpo, habían unos pocos laboratorios que hacían PCR, y estos también, bueno, los insumos estaban muy limitados, ¿no? Tuvimos la oportunidad de hacer en algún grupo a partir de la segunda semana, por 2 semanas, hacer ambos, ¿no? Para poder tener un mejor diagnóstico de la infección en sí de estas personas.
donde también nos dieron la oportunidad de poder comparar, ¿no? Y en el caso de que tengamos personas con CAT4-TB o CAT4-COVID que eran menor a 50, pero tenían alguna sintomatología sugestiva o para TB, para COVID, en este caso tos, por ejemplo, que era lo que más se encontraba, o fiebre, que también es algo muy similar, tenía una evaluación médica que podía ser en el mismo hospital, o quizás en algunos casos algún seguimiento domiciliario donde se hacía la evaluación de que si esta persona continuaba con alguna sintomatología, si se le solicitaba alguna prueba adicional. Todas las personas diagnosticadas o por TB o por COVID se les brindaba el soporte para que se puedan dirigir a su sistema de salud, ¿no? Y ese sistema de salud ya brindaba la atención propia a la enfermedad. Con tuberculosis no tuvimos mayor problema, ¿no? Lo que se brindó un soporte aquí fue con agentes comunitarios de salud que nos ayuden de alguna manera a brindar tratamiento domiciliario. O también lo que se hizo fue mucho la educación a los familiares, ¿no? Para que se haga algún tipo de DOT domiciliario, o en algunos casos el ministerio también hacía un tipo de adaptación de un video DOT, ¿no? Para que ellos puedan asegurar el tratamiento. En el caso de COVID sí fue un poco fue en verdad mucho más difícil porque no había mayor tratamiento más que el oxígeno y era escaso, ¿no? Entonces tratamos de tomar las medidas necesarias para poder brindar el soporte. Aún así, hubieron casos que requirieron, personas que requirieron mayor cantidad de oxígeno y tuvieron que ser hospitalizadas, ¿no? Felizmente ahí el ministerio trató de apoyar, y como trabajamos de la mano, también se brindó las facilidades a estas personas. Algunos aspectos de interés que tenemos que tener en cuenta, y de lo que les estoy presentando, como les mencionaba, solo es parte de una pequeña actividad. Aquí realizamos 672 radiografías, solo para poner un ejemplo. En esta época donde estábamos como que un poco bajando la ola de la primera, digamos la primera parte de la ola, teníamos una radiografía normal para TB del 27%, que estaba, en verdad, es lo que se encuentra en esta comunidad, ¿no? Y para COVID sí teníamos un 66% de radiografías anormales. De estos se diagnosticaron 4 personas que tenían diagnóstico de tuberculosis y un 44% con un diagnóstico de COVID. La edad media era 40 años, el mayor porcentaje era varón, y aquí quiero precisar, antes de la pandemia, para nosotros en Perú es muy difícil que los varones vayan hacia un tamizaje. Siempre hemos tenido en promedio un 40% de las personas que asisten son varones, y esto nos limita un poco también y nos hace crear estrategias específicas para los varones, ¿no? Porque sabemos que la mayor cantidad de personas afectadas en el mundo son varones. Y teníamos un porcentaje que, si bien es cierto, llegábamos a las metas, pero necesitamos llevar más varones a los tamizajes. Pues con COVID pasó eso, ¿no? Con COVID nos ha permitido que más varones lleguen al tamizaje, no necesariamente por un descarte de TB, pero aprovechamos esta oportunidad de podernos tamizar para tuberculosis, ¿no? Se reportaron personas también con tos o fiebre, ¿no? Como ven aquí en los porcentajes, un 37% de tos y un 3% de las personas tenían fiebre, ¿no? Que es uno de los signos que presentaba. Este cuadro es muy
interesante. Nosotros teníamos, por ejemplo, personas con CAT4-TB anormal y personas con CAT4-COVID anormal llegaron a un 22% que tenía normalidad para ambas patologías, ¿no? Según el software. Para CAT4-TB abnormal y CAT4-COVID normal teníamos un 5%, ¿no? Para CAT4-TB normal y para CAT4-COVID abnormal un 44%. Y un 29% no tenía ninguna anormalidad ni para TB ni para COVID. Respecto a esto tenemos que hay un 5% que tenían para CAT4-TB abnormal y para CAT4-COVID anormal, pero que fueron resultados positivos para GeneXpert. Y adicionalmente se sumó una persona más afectada con tuberculosis que tuvo, si ven aquí, para el CAT4-TB fue normal, pero que para el CAT4-COVID sí tuvo alguna normalidad. ¿Cómo captamos a esta persona? Porque también tenía sintomatología y porque adicionalmente a los tamizajes radiográficos hay un médico que hace seguimiento a las personas o que tengan radiografía anormal o que tienen alguna sintomatología según este algoritmo. Para el SARS-CoV-2, si ven, el mayor porcentaje lo encontramos, bueno, en los cuales han tenido las anormalidades para ambas patologías, que son 47%. Y en el caso de PCR, donde tuvimos un par de semanas donde se realizó el PCR, tuvimos también lo mismo, ¿no? Hay un porcentaje grande que fue positivo, sobre todo cuando había anormalidades en ambos software, ¿no? Que nos permitió detectar, ¿no? Sobre todo eso nos permitió detectar a la persona que se encontraba en esos momentos con la infección. Otros resultados que tenemos en cuenta como indicadores es que necesitamos realizar 168 radiografías, ¿no? 168 radiografías para encontrar a una persona con expert positivo. Asimismo, necesitamos en el caso de anticuerpos, como bueno, en ese entonces la carga era alta, necesitábamos hacer 3 pruebas para encontrar una persona con COVID a través de anticuerpos, y en el caso de PCR, 8 personas para encontrar a una persona PCR positiva para SARS-CoV-2. ¿No? De las 3 personas, de estas 4 personas, perdón, diagnosticadas de tuberculosis, 3 de ellas fueron positivas también para anticuerpos de COVID, ¿no? Y no presentaban sintomatología netamente de COVID, ¿no? Entonces, quizás estas personas fueron solo por COVID, que es lo que normalmente pasaba y pasó en cada una de las olas, y se detectaron con tuberculosis, ¿no? Nuestra actividad no quedó ahí, sino que luego de esto también hubo un enlace con los contactos, ¿no? Que eso también es otro tipo de información que esperamos en algún momento compartir, el trabajo con contactos que se hizo luego del diagnóstico de tuberculosis. Bueno, esto es la información que les he presentado, se ha publicado recientemente, justo este mes, en este artículo, como pueden ver aquí, que igual les podemos hacer llegar. Y bueno, eso sería todo de mi parte, quedo atenta a sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, Daniela. Fue muy buena presentación. Me gustó mucho ver las fotografías de las diferentes actividades que tantos socios
como nosotros han podido realizar en Lima y en Karachi respectivamente. Es excelente ver cómo se ha desplegado este trabajo. Nuevamente, si alguien tiene preguntas por parte del público, siéntanse libres de utilizar la función de preguntas y respuestas o el chat. Veo que ya tenemos una pregunta del público en la parte de preguntas y respuestas y parece que es para Rabia. Rabia, ¿podrías responder esa pregunta rápidamente? Yes, yep. Yeah, so the question is, Sí, vamos a traducir la pregunta. ¿Ha implementado Karachi el tamizaje por PCR a gran escala para los casos de COVID-19? En caso afirmativo, ¿ha considerado aprovechar este tipo de tamizaje por PCR a gran escala para detectar la infección de tuberculosis en la población? Sí, voy a responder esa pregunta. Lo que nosotros hicimos para COVID básicamente fue pruebas de PCR basada en laboratorio y se hizo a escala. Implementamos muchas pruebas en Karachi, fue a escala en Karachi, pero fue PCR basada en el laboratorio. Para lo que es tuberculosis utilizamos GeneXpert principalmente. Entonces hubieron dos mecanismos separados que utilizábamos para la detección de casos de TB y para COVID-19 también. Cuando hablamos de la infección por TB, hasta este momento hemos hecho pruebas de IGRA limitadas para la infección por TB, pero no hemos podido hacerlo a escala debido a los costos compartidos y las implicancias de los costos que involucraría. Así que sí, en los entornos de estudio lo hemos hecho, pero no lo hemos hecho a escala. great. Thank you so much. Excelente. And it looks Muchas like gracias. we Parece que tenemos otra pregunta. Esta es para Daniela, de Perú. how many patients, if any, ¿Cuántos were pacientes, resistant si to hubiesen, fueron resistentes a rifampicina en el Perú? resistant? De nuestros tamizajes que realizamos en la comunidad, es un 25% de las personas afectadas con tuberculosis identificadas que son resistentes. Great, thank you so much. Sí, muy bien, muchas gracias. I guess this question is for Esta pregunta es Rabia, para Daniela. cualquiera de las expositoras, Rabia o Daniela. Involved at this time. ¿Algún tamizaje Involved, congregate settings, involucró poblaciones en entornos congregados como cárceles o prisiones o se hizo de manera general en la comunidad? Para nosotros, en este momento, desafortunadamente, debido a la cuarentena, a las medidas de seguridad, no pudimos hacer tamizaje en los entornos de prisiones en esta época. Sí hemos hecho tamizaje de TB en prisiones en otros momentos, pero en esa época no se podía, creo que había medidas de seguridad, así que el acceso fue un problema. De nuestra parte, en socios, nosotros sí tuvimos la oportunidad de ingresar a establecimientos penitenciarios y esto es porque habíamos tenido ya el financiamiento para ingresar a establecimientos penitenciarios de mujeres a través de Stop TV. Entonces, tuvimos bastantes limitantes, tuvimos que esperar mucho tiempo y a partir de agosto del 2020 ingresamos, realizamos los tamizajes a establecimientos penitenciarios, a 6 establecimientos penitenciarios a nivel nacional. Y fue ahí también, bueno, nos ayudó en los tamizajes porque encontramos personas afectadas de tuberculosis. Y tuvimos la limitante también de que algunas personas, bueno, ya habían salido, ¿no? Por temas de comodidades, ¿no? Entonces el gobierno dio la libertad a un grupo, entonces quizás hemos encontrado solo algunas personas afectadas y hay otras que salieron a comunidad, ¿no? Pero sí se realizaron actividades en establecimientos penitenciarios. Sorry, Tim, could I just add one very quick thing? Sí, podría añadir algo rápidamente. Acabo de recordar solamente algo que pasó en nuestra ciudad. Nosotros sí hicimos tamizaje de COVID, pero como les dije, fue limitado a pruebas simples. No pudimos integrar la tuberculosis en ese momento. Además de eso, sí hemos hecho gran parte de ese trabajo. Sí, muy bien, muchas gracias. Parece que tenemos otra pregunta en las preguntas y respuestas. Dice, gracias, Rabia y Daniela. Muy interesante y muy bien presentado, estoy de acuerdo. Quería preguntarle a Daniela si las máquinas
de rayos X o las máquinas CAT estuvieron disponibles desde antes de la pandemia o si se compraron después de la pandemia y si estos recursos van a seguir siendo utilizados para la TV de manera permanente en el futuro. Gracias. Sí, nosotros adquirimos las máquinas en el año 2019. Entonces, veníamos realizando la búsqueda activa de tuberculosis desde el año 2019 y luego la adaptamos para COVID. Y luego de esta actividad que les menciono que nos duró algunos meses, comenzamos a incorporarlo con el Ministerio de Salud. Y actualmente el Ministerio de Salud, a través del Fondo Mundial, ha adquirido 14 máquinas de rayos X portátiles que están ayudando también a los tamizajes. Entonces, nuestro pequeño proyecto ha escalado y es bueno, ¿no?, para la comunidad. Great. And then so there are a few- Excelente. Hay varias preguntas en el chat también. Voy a tratar de mencionarlas. ¿Por qué la prueba para TV utilizando G-Expert no fue integrado con la prueba de COVID-19? Sí, en nuestro caso fue más por recursos, ¿no? Teníamos recursos limitados y lo que tratamos un poco de hacer y que en verdad ha sido muy difícil es que a pesar de tener un diagnóstico, las personas no se podían aislar, ¿no? Entonces tratamos de invertir el recurso humano verdaderamente creando estrategias para poder luego aislar a las personas y cumplir con todo lo requerido, ¿no? Entonces, se invirtió sí en pruebas, pero no solo eran las pruebas, entonces tuvimos que ahí manejar un poco el tema de los recursos, ¿no? Fue más por este tema que no se pudieron hacer mucho más pruebas, ¿no? Y claro, nuestro laboratorio era uno de los primeros 5 o 6 laboratorios en el Perú que manejaban PCR, entonces teníamos que cubrir no solo lo de nuestros pacientes, sino que también apoyar al ministerio en otros búsquedas que ellos también estaban realizando. Great. Excelente. ¿Podría repetir esa pregunta, por favor, Tim? La pregunta es, ¿por qué la prueba para TV usando G-Expert no fue integrada con las pruebas de COVID-19? Yes, I think that Yo creo que sí. De manera similar, esta fue una función de recursos limitados, falta de disponibilidad de los cartuchos de Expert y los volúmenes que se requerían, los volúmenes que necesitábamos. Como mencionó Daniela, también estamos brindando apoyo al gobierno. Así que los volúmenes de muestras que estábamos recibiendo por los laboratorios requería que nosotros cambiásemos por la prueba por PCR a nivel de laboratorio para poder manejar la carga de pacientes. Parece que tenemos una pregunta más en el chat. ¿Alguien sabe si existe una estrategia de tamizaje factible e integrada idealmente en una sola plataforma de prueba con una muestra, ya sea de repente un hisopado orofaringio? ¿Alguien sabe? If not, Si no es así, no pasa nada. La pregunta es si hay una técnica de muestreo, como por ejemplo, como para hacer pruebas para los dos. No conozco ninguna en realidad en este momento. Sí. Yo sé que el G-Expert puede ser utilizado para procesar ambas, tanto muestras de COVID como de TB, pero a estas alturas las muestras para TB son principalmente de esputo y estos son hisopados. Excelente. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más antes de cerrar nuestra sesión. Esta pregunta está en la área de preguntas y respuestas, es para Rabia. ¿Podrías hablar un poco más sobre el uso de CAT? ¿Cuál fue el software de inteligencia artificial que utilizaste y cuál fue el puntaje del umbral que utilizaste en Pakistán? Sí, claro que sí. Sí, nosotros utilizamos CAT. Nuestros umbrales fueron de 70. Ese es el puntaje que habíamos utilizado antes de la pandemia también y fue ajustado a nuestra población. Hemos hecho
mucha investigación y mucho trabajo para determinar la eficiencia de este puntaje, así que utilizamos 70. Ese fue el puntaje que usamos. Y utilizamos software adicional que fue provisto a nosotros, que fue libre de costos, gratuito. El software se llama QXR y ese no nos brindaba exactamente un puntaje, pero nos brindaba una evaluación de riesgos para TB, así como para COVID. Por lo tanto, los casos presuntivos se identificaban en base a un riesgo alto o medio para COVID-19, así que utilizamos ese software en particular para lo que es COVID. Excelente. Muy bien, muchas gracias. Probablemente este sería un buen momento para terminar porque estamos llegando al fin de esta hora, pero quería decirles a todos muchas gracias por participar. Gracias a Daniela y Rabia por estas maravillosas presentaciones. Gracias a María Fe por su trabajo de interpretación. Valoramos mucho que estés aquí con nosotros. Es excelente que podamos hacer esto en 2 idiomas diferentes. Así que la grabación de estas sesiones van a estar disponibles. Podemos compartirlas con nuestras redes. Después vamos a colocarlo en la página web de Zero TV para que puedan tener acceso a la grabación desde ahí. Y básicamente eso es todo. Nos vemos la próxima vez y espero poder verlos en nuestro próximo webinar en el futuro. Muchas gracias a todos. Thank you very much. Bye. Hi, everyone.